poquito de su agenda para estar aquí y para aprender. Entonces, ayer estábamos hablando acerca del manejo de las pérdidas y creo que salimos con algunas conclusiones y con algunos nuevos conceptos en nuestro corazón, que lo importante, como les decía ayer, es ponerlos en práctica en el momento que se los necesite. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama hablar para sanar. ¿Sí? Esta frase es muy corta, pero tiene muchísimo significado y es muy profunda. Es una frase que se la puede mirar y se la puede analizar desde muchos puntos de vista, desde el vista psicológico, sociológico, terapéutico, y cada uno de estos enfoques nos daría muchísima información importante para nosotros. Pero hoy vamos a mirarla desde el punto de vista espiritual, ¿sí? O sea, una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que nosotros no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Nosotros somos seres espirituales a los que se les ha permitido tener una experiencia humana. Nosotros venimos del Padre de los Espíritus y cuando fallezcamos, cuando el Señor nos llame a su presencia, nuestro espíritu volverá al Padre de los Espíritus, nuestro cuerpo, que es el que nos ha permitido para comunicarnos con otras personas, se quedará aquí y nuestra alma es la que va a ser, la que va a ir la que rendirá cuentas delante de Dios, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a colocar una plataforma espiritual a todo esto del hablar para sanar, porque si solamente fuera hablar, entonces en cualquier grupo de compañeros, de amigos, en cualquier grupo al que tú fueras a hablar, pues ya encontrarías tu sanidad. Pero no solamente se trata de hablar, sino se trata de hablar para sanar. ¿Sí? Porque muchas veces hablamos, pero no con la intención de sanar. Hablamos con la intención de quejarnos, hablamos con la intención de victimizarnos, hablamos con la intención de darle a conocer a todo el mundo la situación en la que estamos, pero no es esa la intención que hoy vamos a mirar. O sea, la intención que tú tienes que tener para sanar es hablar, pero con el fin de que todas esas heridas profundas que tú llevas en tu corazón puedan ser sanadas. Bueno, hay mucha gente, yo soy psicóloga, pues de profesión y consejera bíblica por llamado y ahorita confiando en el Señor, ya también llamada a pastorear una iglesia. Entonces, en este momento nosotros tenemos los dos enfoques, lo que es el psicológico y lo que es el espiritual. Dentro de la psicología, y si ustedes se pueden dar cuenta, mucha gente tiene un psicólogo o psicóloga de cabecera, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Que se puso mal, que entró en crisis, que ya no supo qué hacer frente a una situación, inmediatamente van, piden cita y acuden a su psicólogo o psicóloga. Eso no está mal, es importante ir y hablar y pedir un concepto o hablar acerca de lo que te está pasando, pero lo importante en Cristo es que tú no te vuelvas dependiente ni de tu psicólogo, ni de tu psicóloga, ni de tu psiquiatra. Nosotros tenemos que llevar a la gente a depender de Cristo Jesús, ¿sí? No de otra persona. O sea, la idea cuando tú hablas de tu dolor no es solamente que te escuchen, aunque ese simple hecho ya te ayuda muchísimo. Pero entonces, cuando tú vas a un psicólogo o le cuentas simplemente a alguien acerca de tu dolor, la expresión que tú puedes decir es gracias, gracias por haberme escuchado, ¿sí? Porque cuando tú empiezas a sacar todo lo que hay en tu corazón, te sientes aliviada, pero eso no significa que hayas sanado, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos hoy que hacer, esa gran diferencia. No siempre el hablar implica sanar, ¿sí? Cuando tú simplemente te descargas de algo que está sucediendo, tú dices, bueno, ya me siento mejor y puedes estar así durante 3, 4, 5, 6, 7 meses, pero conforme te vayan llegando las tensiones, conforme haya situaciones que tú no puedas resolver ni manejar, otra vez te comienzas a llenar de tensión, de tensión, de tensión y necesitas otra vez ir a donde tu psicólogo, ¿sí? Entonces, la idea de estar en Cristo Jesús y de colocar esta plataforma espiritual es que no necesitemos ni dependamos en nuestra vida de una persona externa,
Nosotros tenemos que acudir siempre a Jesucristo. Obviamente que el Señor utiliza personas, pero la idea no es volvernos dependientes de otra persona. Nuestra dependencia tiene que ser del Señor Jesucristo, ¿sí? Él es nuestro sanador. Entonces, vamos a mirar, el hablar es una herramienta dentro del proceso de sanidad, pero no es todo. O sea, el hablar es simplemente una herramienta que el Señor ha colocado porque es necesario que saquemos lo que está dentro, pero vuelvo y le repito, no sacarlo solamente para que otros se enteren de lo que estás viviendo, sino sacarlo para que puedas erradicar ese dolor que tienes en tu corazón. Mire que la palabra de Dios dice en Salmo 23:3, en la versión de la Biblia de las Américas, dice, Él restaurará mi alma. Es una frase que es muy alentadora para nosotros. ¿Quién es realmente el que restaura nuestra alma? Solamente es el Señor Jesucristo. Él es quien restaura mi alma. ¿Sí? Entonces, nosotros como seres humanos, cuando llegamos a Cristo Jesús, traemos un montón de situaciones, un montón de vivencias, de traumas, y aún cuando después de recibir a Cristo todavía seguimos en este mundo y seguimos recibiendo muchos impactos que a veces golpean con fuerza nuestra alma. Es esa alma la que necesita ser sanada. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. El espíritu se conecta con Dios cuando recibimos a Cristo Jesús, pero nuestra alma es en nuestra alma donde está toda la confusión y todo el impacto que nosotros traemos de la vida antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, es esa alma la que necesita ser sanada. Eh, la ciencia ha querido de una u otra manera explicar o abordar esta sanidad del alma y por eso existe la psicología, existe la psiquiatría, pero realmente quien sana de manera profunda, total y definitiva nuestra alma es Cristo Jesús. ¿Sí? Aquí dice, vuelvo y le repito, Salmo 23:3. Entonces, nosotros podemos entender que en nuestra alma está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Nuestra mente es el yo pienso, nuestras emociones es el yo siento y nuestra voluntad es el yo quiero. Y con estas tres cosas movemos absolutamente todo alrededor de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, es ahí donde tiene que intervenir el Señor Jesucristo para que nosotros realmente podamos ser sanos. ¿Que hay que hablar de nuestro dolor? Obviamente hay que hablarlo. O sea, una cosa que no se habla se queda guardada en nuestro corazón y lo más tremendo es que lo que tú no gestionas en tu propia vida tiene que es pasado o transmitido a las siguientes generaciones. ¿Sí? Por eso cuando tú te comprometes y empiezas a trabajar en tu sanidad emocional, tú estás cortando una maldición generacional y esa no es transmitida a tus hijos, nietos y bisnietos. Por eso Dios es un Dios generacional. Cuando tú vas a la iglesia y cuando tú estás sentadita allí escuchando palabra y tratando de guiar tu vida por la palabra de Dios, no solamente estás tú ahí. Puede que en ese momento no estén tus hijos, no esté tu esposo, no estén tus hermanos, pero tú ya estás abriendo una brecha y cortando algo que no quieres que se transmita a tus generaciones. ¿Sí? Entonces, la sanidad tenemos que entender en primer lugar, como les digo, que es única y exclusiva del Señor Jesucristo. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, por muy famoso y por muy estudiado que sea, te va a dar una sanidad total como si la da el Señor. Habrá gente que diga, bueno, Amén. pero sí, pero yo voy al psicólogo y me siento mejor, o voy a un consejero y me siento mejor. O sea, yo quiero que entiendas muy bien esto. Simplemente estás sacando algo de ti, estás alivianando tu carga porque la estás hablando con alguien, pero eso no implica que la estás sanando. Eso no implica sanidad, ¿sí? Entonces,
encontramos en la palabra, ¿no? Vamos a en Isaías 61, la palabra dice que Él vino, Señor Jesucristo dice, Él me ha enviado a vendar a los corazones quebrantados, a liberar a los cautivos y dar libertad a los prisioneros. Esto es algo muy importante porque vamos a ver que la sanidad por lo general está muy, muy ligada a la liberación. ¿Sí? Nosotros, como psicóloga, siempre estudié y miré y profundicé en la parte de sanidad emocional. Yo decía, no, yo no me quiero meter con nada más que no sea sanidad emocional porque ese es el tema que a mí me interesa. Pero el Señor fue mostrándome que era muy difícil hablar de sanidad sin hablar de liberación. ¿Sí? Justamente todo lo que nos ha pasado ha abierto puertas en tu corazón, en tu alma que han abierto puertas que le han dado derechos legales al enemigo a veces para atormentar tu vida, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vamos a hablar con una persona acerca de una situación que estamos viviendo? ¿Sí? Nosotros hablamos de las heridas que de pronto esa persona nos dejó, hablamos de nuestra niñez, hablamos de toda la situación que vivimos, a veces hogares disfuncionales, y sin querer o de manera inconsciente nos vamos colocando como en el papel de víctimas. ¿Sí? Yo fui víctima de un padre alcohólico, yo fui víctima de un divorcio que mis padres tuvieron, yo fui víctima de un esposo violento. Sí, pero eso que te sucedió de una u otra forma abrió también en ti tú abriste unas puertas emocionales y le has dado a veces derecho al enemigo de actuar en ti. ¿Sí? Entonces, no se trata solamente de hablar de lo que pasó en tu vida en un tiempo anterior. Se trata de mirar qué cosas tú has permitido en tu vida por eso que tú viviste. Y eso lo puede identificar una persona que además de ser psicóloga, también tenga una formación espiritual. ¿Sí? Entonces llega alguien que me dice, mire, Cristina, yo sufrí de un abuso cuando fui pequeña, sufrí de un abuso sexual y eso nunca se lo he contado a nadie y bueno. Entonces, cuando tú cuentas tu historia, claro, hay una situación de la que tú fuiste víctima en ese momento, pero ahora tú eres una mujer de 23, 24, 25, 30 años y ya tienes que empezar a tomar determinaciones frente a eso que te pasó. O sea, no podemos siempre seguir siendo las víctimas de nuestro pasado. Lo importante es que lo contrario de la victimización es la responsabilidad. O sea, sí, viví una situación difícil, pero ahora yo me responsabilizo de mi vida y veo qué cambios quiero hacer con todo eso que yo viví. ¿Sí? Si no, nos quedamos toda la vida como víctimas. Entonces, quiero que eso les quede muy claro. Lo contrario a ser víctima es ser responsable, tomar control de mi propia vida. ¿Sí? Entonces, esto es algo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esta persona o viví, por ejemplo, una relación abusiva en mi matrimonio. Sí, tú viviste una situación difícil de la que de pronto tú no tenías control porque es otra persona quien estaba ejerciendo una violencia en ti. Pero esa situación hizo que tú comenzaras a tener abrieras algunas cosas que de pronto se convierten en este momento en pecado, ¿sí? Mi esposo era una persona violenta y en mi corazón yo empecé a albergar odio y resentimiento por esa persona, ¿sí? De pronto en ese rato no lo admitas, pero esas situaciones duras por las que nosotros hemos pasado nos han llevado a odiar, a tener resentimiento, a tener amargura, o sea, a darle paso a sentimientos en nuestra vida que en este momento son, a veces es esas cosas que estamos haciendo las que nos tienen más atadas que la misma situación que vivimos. ¿Sí? Entonces, ya bueno, pero si yo a veces somos culpables de la situación en la que estamos viviendo, ¿por qué? Porque estamos en pecado y no nos damos cuenta. El odiar, el tener amargura, rencor, resentimiento por una persona es un pecado, es algo que al Señor no le agrada. Pero entonces no nos enfocamos en lo que estamos haciendo, sino en lo que nos hicieron. ¿Sí? Entonces es que él me hizo esto, es que ella me hizo esto, es que yo viví esto, sí,
todo eso lo puedes haber vivido, pero lo importante es la actitud que tú tomas frente a eso que tú viviste, ¿sí? Entonces, ya no podemos continuar ni que nuestro diálogo se convierta siempre en lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hay gente que va al psicólogo por toda su vida y cada vez que va le va contando lo mismo que le está, la misma, o sea, hay una constante en su comportamiento, ¿sí? Entonces dice, no, mira, es que pasé esto, otra vez me metí con una persona equivocada, otra vez tomé una mala decisión y comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar, pero eso no significa que estén sanando. Simplemente vuelven a repetir la misma historia con los mismos errores, con los mismos pecados y el psicólogo, ¿qué le puede decir? Simplemente escucharla y esperar un mes, 2 meses a que vuelva a pedir cita y vuelva a pagar su consulta. Entonces, tenemos que entender que cuando nosotros queremos realmente hablar de las heridas de nuestro corazón y que ese hablar sea efectivo para sanar, es que tú también tienes que reconocer qué cosas has desarrollado dentro de ti y no has querido cambiar. ¿Sí? O sea, hay gente que dice, no, es que sí, mi padre abusó de mí y yo no quiero perdonarlo. O sea, él no merece que yo lo perdone. Entonces, mira, no estás siendo tanto afectada por lo que te pasó hace 20 años, estás afectada es por el pecado que en este momento tú estás ahí guardando y no has querido soltar. Entonces, todas estas cosas son las que nos empiezan cuando tú vas a una persona que realmente tiene un fundamento espiritual, ella te hace caer en cuenta de todo eso. Dice, mira, pero tú viviste esto, pero tú estás guardando mucho odio, estás guardando mucho rencor. O sea, tú no has podido perdonar a esa persona y así no vamos a poder sanar. O sea, ¿qué hago con que tú vengas a hablar conmigo cada 2 meses de lo mismo, pero no sanas en tu corazón? Entonces, es importante hablar para poder sanar, pero lo más importante es la intención con la que tú estás hablando. Nosotros como mujeres nos encanta hablar. Nos pasa un problema y lo primero que hacemos es llamar a nuestra mejor amiga o llamar a nuestra mamá o llamar a la pastora, llamar a la consejera y contarle toda la situación que estamos viviendo. Pero al contarle, te sientes mejor, pero no sanas. El sanar es cuando tú dices, bueno, ¿y esto que me hizo esta persona, qué genera en mí? ¿Qué genera en mí cuando esta persona se comporta violenta conmigo o cuando es injusta o cuando su comportamiento a mí me hace sentir mal? ¿Qué te genera? Y tú vas a decir, bueno, a mí me genera rabia porque considero que es injusto la forma en que me trata, la forma en que me habla. Bueno, esa rabia, ese rencor, eso que tú tienes ahí es lo que realmente necesitamos sanar. Ya no tanto hablar de la situación, porque la situación se va a seguir repitiendo. Nosotros no tenemos control sobre la conducta de otras personas, pero sí tenemos control sobre nuestra propia conducta y tomamos las decisiones para nuestro propio bien. Como lo siempre la gente me dice, Cristina, es que no merece que lo perdone, no merece que la perdone, es que tú no perdonas porque la otra persona lo merezca o no lo merezca. Tú perdonas porque tú quieres sanar tu propio corazón. Tú perdonas es porque tú quieres que ese proceso de sanidad que el Señor Jesucristo alcanzó para ti en la cruz y que le costó a Él hasta la última gota de su sangre, realmente se haga realidad en ti y que a través de ese sacrificio perfecto de Cristo tú puedas ser sanado. En Isaías 53 dice la palabra que el castigo de nuestra paz recayó sobre Él. ¿Qué significa eso? Que Él pagó en esa cruz para que tú tengas paz. Y en este momento, ¿qué es lo que el mundo más necesita? El mundo vive estresado, vive angustiado, vive cargado, porque no tiene paz. ¿Y por qué no tiene paz? Por todo lo que le hicieron, por todo lo que no le hicieron, por todas las vivencias que tuvimos. Y desconocemos o le quitamos valor a lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Es muy difícil, ¿no? Decirle a una persona, bueno, sí, de pronto pasaste por todas estas situaciones delicadas, pero ¿eso qué ha generado en ti?
Y la gente queda a veces como en shock porque lo que quiere es que tú le apapaches su victimismo. Sí, pobrecita, o sea, realmente tú eres, no, tú eres una santa, o sea, todo lo que estás viviendo, o sea, quiere que le apapache su victimismo. Pero cuando nosotros realmente estamos puestos por Dios para ayudar a otra persona a sanar, lo que tenemos que hacer también es confrontar a esa persona. La palabra de Dios dice que hay tiempo para todo, tiempo para abrazar y tiempo para alejarse. Y alejarse es como que mirar de lejos qué es lo que está pasando con esa persona. ¿Sí? Siempre me viene a contar lo mismo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué hay en ella que no le ha permitido sanar eso que tiene en su corazón? Entonces, la gente a veces dice, no, es que estoy en mi proceso, estoy dentro de mi proceso. A veces no es tu proceso, a veces es tu pecado. A veces es que simplemente no quieres perdonar, no quieres reconocer que tienes amargura en tu corazón. Cuando tú reconoces eso, es el primer paso para empezar a sanar. Por eso es tan importante hablar y que la persona con quien tú hables realmente tenga una formación no solo profesional, sino espiritual. Porque si no tiene una formación espiritual, tú serás su paciente por toda la vida. Y lo que a la persona le conviene es que tú pagues la cita cada 2 meses, cada mes, cada 15 días. No le interesa que tú sanes, le interesa que tú le vayas a contar tu historia, lo que te pasó en ese mes, lo que te pasó en ese mes. Pero dentro de la vida cristiana y de la sanidad, lo que nos interesa es que tú sanes profundamente en Cristo y que tú sepas manejar las situaciones de tu vida y que toda situación tú la lleves a los pies de Cristo. ¿Sí? No podemos decir, si hacemos un congreso, hacemos un seminario de sanidad emocional y listo, esta persona quedó lista para hasta cuando Jesucristo vuelva. Pues no es así. Estamos en un mundo caído y todos los días recibimos cosas injustas en nuestra vida. Es injusta que nuestro esposo a veces llegue cansado y la que pague los platos rotos somos nosotras, porque nos pega un grito, porque está enojado, porque tiene mal genio, porque ya no habló con los niños. Es injusto. Pero, ¿sabes? La vida no es justa. Nuestra justicia es Jesucristo. Él es nuestra justicia. ¿Sí? Entonces, tú tienes que analizar cuando algo no te gusta, cuando algo te parece que está mal, cuando a veces el enemigo te traiga en tu mente, no es que tú tienes una cruz cargando, tú eres una santa. Tienes que empezar a decir, bueno, ¿qué sentimientos me genera a mí esta situación? ¿Estoy yo en la posición de víctima frente a todo lo que me pasa? ¿O tengo que empezar a tomar responsabilidad de mi vida? Responsabilidad. ¿Y qué es hacerte responsable? Hacerte responsable es empezar a identificar cuáles son las emociones y sentimientos que tú tienes frente a esa situación. Tienes que confesarlo delante de Dios, Señor, yo, como me decía una niña, así suene feo, Cristina, pero yo odio a mi mamá. La odio por todo el daño que me hizo, listo, pero ya lo identificaste. Ya sabes que hay un odio. Ahora vamos a ver qué hacemos con él. Cuando tú identificas ese sentimiento, hablas de ese sentimiento, listo, ¿y por qué la odias? Porque hacía esto, me abandonó, me humilló, fue muy grosera conmigo, me trató, güey. Entonces, en ese momento que identificas la emoción, ahí sí ya empezamos a hablar el porqué de esa emoción. Y cuando ya tú la has identificado, todo eso lo llevamos a la cruz de Cristo. Eso no lo hace ningún psicólogo. Solo nosotros poniendo una plataforma espiritual podemos llevar todo ese dolor a la cruz de Cristo y dejarlo ahí a sus pies. La palabra dice que Él ya está clavada, toda el acta de decretos que estaban en nuestra contra, ya está clavada en la cruz de Cristo. Y todas esas cosas que tú identifiques en ti, ve y clávalas a la cruz de Cristo. Y di toda esta acta de decretos que de pronto se han levantado en contra de mí por todo lo que yo he vivido, necesito sanarlo. Hay muchas madres que sus hijos se van ya 50, 55 años, ya los hijos comienzan a irse y a veces los hijos son muy malagradecidos, no las llaman, no están pendientes de ellas y comienza a generarse en su corazón mucho resentimiento.
mucho resentimiento, porque yo creo que uno nunca odia a un hijo, pero sí le da mucho resentimiento y amargura que se olvide de uno. Entonces tú tienes que empezar y esas personas comienzan a somatizar. Entonces comienzan a enfermarse, jaquecas, migrañas, dolores de espalda, dolores de cintura. Empiezan a somatizar una emoción que es negativa y que está en ellas. Van al doctor, le recomiendan muchos medicamentos, pastillas, pero realmente no puedes tratar con un medicamento externo algo que es interno y espiritual. No lo vas a poder tratar. Entonces, cuando hablamos para sanar realmente, lo que tenemos que hablar es la identificación de la emoción negativa que tenemos adentro, reconocerla delante de Dios y llevarla cautiva a los pies de Cristo. Por eso es que cuando hablamos así, sí podemos obtener una sanidad de nuestra alma. ¿Sí? Es algo muy importante y a veces a la gente dice, bueno, pero si a mí me abusaron, entonces, ¿por qué me hablas de que de pronto yo puedo estar en pecado si fui yo la víctima de ese abuso? Sí, tú fuiste la víctima hace 20 años, pero tú no has querido soltar ese odio que sientes por esa persona. No lo has querido soltar. Y el odio es un pecado delante de Dios. La amargura, el resentimiento es un pecado. Es más, la falta de perdón es lo primero que tienes que hacer para poder entrar en un proceso de sanidad emocional. Porque el odio y el rencor le da un derecho legal al enemigo para vivir dentro de ti, para habitar en ti. Entonces, por eso les decía que la sanidad emocional está muy ligada a la liberación. ¿Sí? En una ocasión se hizo una sanidad emocional con una niña y cuando se estaba haciendo un proceso de liberación con ella, habló el enemigo a través de su boca y dijo, yo no la puedo soltar a ella. Bueno, ¿y por qué no la puede soltar? Ella ya hizo un proceso de esa, porque ella odia a su mamá y eso me da un derecho legal para estar aquí. Entonces, ¿cómo así? Se para la liberación, se mira, pero tú perdonaste a tu madre. Sí, yo la perdoné, yo ya no tengo nada en contra de ella. ¿Hace cuánto tú no miras a tu madre? Hace un año. ¿Dónde vive tu madre? Aquí en la esquina de mi casa. Tú no has perdonado a tu mamá. Es imposible que en un año tú no vayas a visitarla, que en un año tú no le lleves un pancito, no le lleves algo, si realmente en tu corazón la has perdonado. Esta niña había hecho todo el proceso de sanidad emocional, pero le faltaba perdonar a su mamá. Y eso le daba un derecho legal al enemigo para estar allí. Entonces, cuando nosotros, o sea, es muy bonito hablar, porque entonces tú vas, cuentas tu historia y de pronto te pones como la super víctima de todo lo que estás sufriendo. Pero ya les digo, cuando usted quiera realmente sanar su corazón a través del hablar, es que identifique qué emociones negativas usted ha surgido por esa situación que usted está viviendo. Identifíquelas, pida perdón. Que usted puede decir, no, pero ¿por qué voy a pedir perdón si yo soy la víctima? A mí es a la que me pegan, a mí es a la que me ultrajan, a mí. Pida perdón por ese sentimiento negativo que usted tiene. Pida perdón y deje todo en manos de Dios. Dios tiene el control de absolutamente toda nuestra vida. Una señora decía como con rabia, es que no merece que lo perdone. Digo, es que tú no perdonas porque lo merezca. O sea, el otro camino diferente al odio es la confianza. ¿La confianza en quién? La confianza en Dios. La palabra de Dios dice que yo daré a cada uno el justo precio de sus obras. Tú perdona y descansa en Dios. Dios dará a esa persona el precio justo de lo que esa persona está haciendo. Pero no te corresponde a ti ser juez, ni ser Dios, ni tomar el papel de Dios frente a una situación. ¿Sí? Entonces, lo más importante, porque puedo venir a hablar como psicóloga de esta situación de sanidad y habría mucho que decir, pero también tengo que ser honesta. Y como psicólogo, uno no ofrece a las personas sanidad, nunca. No hay un psicólogo que te ofrezca a ti una sanidad porque te está mintiendo. Lo único que hace es alivianar un poquito esa carga al escucharte a ti.
pero la sanidad le corresponde única y exclusivamente al Señor Jesucristo, porque es el único que ha muerto en una cruz por ti, por mí. Entonces, era como lo que quería hoy explicarles, si hay algún, no sé, Pastora Berta, si hay alguna pregunta o usted qué considera.